Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar donde trataremos, pues, como todos los martes, como ya se ha vuelto costumbre, varias temáticas relacionadas a la ciencia de datos, a las visualizaciones, a la gobernanza de datos. Y bueno, como saben, todos los martes estamos por acá. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Eduardo Marín, yo soy el director académico de Handitech Academy y estamos presentando en este caso este webinar con nuestro producto DataBits, que es nuestra plataforma de enseñanza en línea, del cual pues ya les comentaré en unos momentos de qué se trata. Vamos a trabajar el día de hoy pues en un webinar, sobre todo direccionado a las personas que les gusta la inteligencia de negocios, a las personas que están haciendo visualizaciones constantemente, que crean informes, que resumen información utilizando estas herramientas de visualización. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy. Sí, efectivamente, en julio habrá nuevos webinars para las personas que no nos conocen o que todavía no lo han hecho. Síganos en Facebook, búsquennos como DataBits y van a encontrar ahí todos los meses del calendario de webinars. Para este mes de julio estaremos trabajando con Big Data, estaremos trabajando con las plataformas Spark, Machine Learning con Spark, estaremos trabajando con una plataforma de gobernanza de modelos de Machine Learning denominada también MLflow. Estaremos trabajando con la gobernanza de datos también. Y bueno, algunas sorpresas que tenemos ahí para ustedes. Si desean estar al tanto, síganos en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook o LinkedIn. Pueden buscarnos como DataBits. Sin más, damos inicio al webinar del día de hoy. Les presento pues a quien será nuestro instructor. Es Patricio Espinosa. Él es ingeniero en sistemas, máster en administración de negocios. Justamente acá lo tenemos. Y pues también es máster en inteligencia de negocios, business intelligence y data storytelling. Ha trabajado como consultor en transformación digital, tiene más de 20 años de experiencia y pues ha trabajado en todos los temas relacionados a calidad de datos, analítica de negocio, transformación digital, entre otras cosas, ¿no? Pues aquí pueden ver ustedes también el perfil completo. Sin más, recordarles, pongan por favor en silencio sus micrófonos y les estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes planteen por medio del chat al final de esta sesión. Sin más, Patricio, bienvenido y adelante, por favor, con el webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Le escuchaba a Eduardo que tenemos gente de varios países. Que bueno, bienvenidos, una buena tarde y gracias, Eduardo, nuevamente por la presentación. Bueno, vamos a arrancar. La temática de hoy va enfocada justamente al tema de cómo gestionar los datos, cómo presentarlos correctamente. Y vamos a arrancar con una pequeña introducción. Justamente hablamos de transformación de las industrias y vamos a arrancar con un pequeño video que nos habla del contexto que estamos viviendo a nivel de lo que tiene que ver con transformación digital de las organizaciones. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos.
Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. ¿Te imaginas? Bueno, como pudimos ver en el video, actualmente estamos viviendo una transformación. Estamos viviendo épocas de transformación de las organizaciones. Además, estamos en medio de una situación mundial complicada, ¿sí? Que nos tiene en un contexto en el cual las organizaciones necesitan rediseñarse. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces arrancamos como complemento a esta transformación que veíamos con esta diapositiva que nos ayuda a visualizar cuál ha sido el cambio en las empresas más importantes a nivel mundial en los últimos 100 años, desde 1917 al 67 al 2017. Entonces, fijémonos qué tipo de empresas lideraban el mundo por allá por 1917. Empresas más industriales, enfocadas a acero, telecomunicaciones, petróleo, etcétera. Por el 67 ya comienza a dar un pequeño cambio, ya entran organizaciones como IBM, por ejemplo, en el tema mucho más enfocado al hardware en esas épocas. Y a partir del 2017, fíjense el cambio que se da, ¿sí? Ya tenemos una empresa como Apple liderando el ranking global de organizaciones. Entonces, sin irnos mucho más allá, ya no en 100 años, sino en 10 años, miremos cómo fueron evolucionando estas empresas. Podemos darnos cuenta que a partir del 2010, cómo va cambiando de Coca-Cola, que arrancó liderando, fíjense cómo ingresan estas organizaciones, Apple, Google. Apple ya toma el liderazgo en el 2012, ¿sí? Seguida de Google, fíjense cómo va cambiando Coca-Cola, IBM. Fíjense lo que va a pasar acá con el ingreso de empresas como Amazon en el 2014. Fíjense cómo va ingresando en este ranking Amazon, ¿sí? Aquí ya está muy por arriba Apple, Google, y fíjense cómo se va moviendo Microsoft, Amazon, ¿sí? Estamos ya a finales del 2016, iniciando el 2017, finales ya del 2000, inicios del 2018, fíjense cómo ingresó Facebook aquí, y fíjense cómo va a ir creciendo en el tiempo, 2019, ¿sí? Estas organizaciones, Apple, Google, Amazon, Microsoft, mismo Facebook, son organizaciones que tienen algo en común y justamente su enfoque está orientado al tema digital. Hablando de estos cambios, nosotros podemos centrarnos en que una organización, pensando en cambiar, tiene dos velocidades en las cuales puede trabajar, ¿sí? Tenemos una velocidad conocida como la disruptiva, en el cual a nivel de impacto se genera un impacto muchísimo más alto y a nivel de tiempo es un tiempo mucho más corto. Y la velocidad transformacional, que lo que hace es un impacto en el cambio menor en un tiempo mucho más amplio. Entonces, cuando una organización opta por este tipo de transformaciones, tenemos ejemplos. Fíjense el ejemplo de Netflix. Netflix fue una organización que arrancó con un modelo de negocio en el cual rentaba películas por correo postal. Enviaban la película como tal por correo, la persona lo recibía, utilizaba y la regresaba. Se dieron cuenta de que ese modelo de negocio no iba a tener futuro. Hicieron un cambio totalmente hacia el streaming y ahora incluso esta generación de contenido con una velocidad disruptiva, es decir, cambiaron totalmente su modelo de negocio en poco tiempo. Incluso terminaron quebrándoles a los señores de Blockbusters que aparecen acá atrás. Por otro lado, tenemos un ejemplo de velocidad transformacional, y es como Boeing, por ejemplo, no ha dejado de hacer aviones, sigue haciendo aviones. A nivel de su modelo de negocio, la transformación que aplicó es incluyendo la tecnología, poniendo sensores en los aviones, poniendo sensores en los aeropuertos y monitoreando de manera anticipada cuando se requiere hacer algún cambio en alguno de sus equipos. Es decir, si un equipo que va a volar una ruta, no sé, Quito-Miami, está por aterrizar en el aeropuerto de Miami, automáticamente los sensores detectan esa ruta y le mandan a la empresa a decirle, mira, luego de esta ruta tú tienes que cambiar tal dispositivo en particular porque ya tienes que hacerle un mantenimiento. Y de una manera proactiva apoyan a sus clientes, incluyendo la tecnología, manteniendo su modelo de negocio. Ese es un ejemplo transformacional.
Ahora, cuando nosotros hablamos de transformación digital y hablamos de cambiar ese modelo de negocio, es fundamental que tengamos claro que el tipo de iniciativa que vamos a emprender con una transformación digital tiene que estar enfocada a la estrategia de la organización, no enfocada a un tema tecnológico. La tecnología no es quien define la estrategia, es al contrario. Definimos la estrategia, hacia dónde queremos ir como organización y en base a esa estrategia comenzamos a definir qué tecnologías vamos a necesitar. Lo que estamos viendo es, una vez que tenemos ya una estrategia, según Columbia Business School, dice, estos son los 5 dominios en los cuales yo debo centrarme para una transformación digital exitosa. Fíjense que tenemos el tema de mis clientes, mi competencia, el valor que voy a generar, qué tipo de innovación yo voy a considerar y en el centro de todo están los datos, ¿sí? Los datos son fundamentales para cualquier tipo de iniciativa de transformación que vayamos a generar. ¿Qué pasa con los datos? Actualmente nos estamos ahogando en datos, pero cada vez estamos más lejos de la información y el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hace poco The Economist sacó este artículo en el cual mencionaba que la data, los datos, son el nuevo activo más valioso de las organizaciones, es decir, el nuevo petróleo. Como veíamos, organizaciones como Google, Amazon, Facebook, el mismo Uber, capitalizan este activo. Su modelo de negocio está girando alrededor de los datos para convertirlos en información y comenzarlos a explotar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cliente actualmente ya no es el cliente tradicional. El cliente tiene mucha más información que nunca, ¿sí? Estamos hiperconectados, tenemos diferentes dispositivos por los cuales nuestros clientes pueden obtener información de las organizaciones. Incluso las necesidades han cambiado. Muchas veces hemos visto en diferentes talleres, en carreras universitarias, en másters, hablamos de la pirámide de Maslow. Esa pirámide ha ido modificándose en el tiempo también. Y fíjense ahora, tenemos una nueva versión de esa pirámide en la cual ya incluyen, aparte de las necesidades básicas tradicionales, temas funcionales. Estamos hablando ya de temas tecnológicos incluidos en las necesidades que las personas tienen. Como vemos, tanto personas como organizaciones necesitan rever sus modelos de negocio, entenderlos, trabajar de forma distinta. Cada vez tenemos más puntos de contacto. Las organizaciones ya no llegan al cliente por pocos canales. Tenemos muchísimos canales por los cuales llegar a nuestros clientes, entenderlos, conocerlos y saber realmente qué productos ofrecer como organizaciones, sin duda es un reto. Fíjense en este número, el 88% de las empresas recolecta información de sus clientes y tan solo el 10% lo usa para tomar acción. Es decir, muchas organizaciones tienen un montón de datos por todo lado, como veíamos, pero muy pocas están realmente capitalizándolos, analizándolos, convirtiendo esos datos en un activo para la organización, como decía The Economist, en ese activo más valioso. Por ende, necesitamos rediseñar, necesitamos que las organizaciones piensen en qué tipo de transformación aplicar para su negocio, ¿sí? Veíamos que hay diferentes velocidades. No digo que todas las empresas deben correr al tema disruptivo. Hay que analizarlo, hay que revisar los modelos de negocio, entenderlos y sobre todo, como dice Columbia, tener los datos en el centro. En base a esos datos, tomar mejores decisiones para pensar cuál es la estrategia que vamos a definir y en base a esa estrategia, emprender transformaciones hacia el mundo digital dentro de las organizaciones. Además, como hablábamos hace un minuto, tenemos un reto adicional. Tenemos una emergencia a nivel mundial. Las cosas han cambiado, ¿sí? Tenemos diferentes ciudades en el mundo en las cuales tienen diferentes restricciones, unas con mayores restricciones que otras. Las organizaciones no están trabajando de la misma manera. Existe el trabajo remoto ahora con un empuje mucho más fuerte. Dentro de los mismos temas de transformación digital se está hablando mucho que ahora las organizaciones han tenido como disparador de esa transformación justamente la pandemia que estamos viviendo. Muchas empresas han tenido que transformarse, no necesariamente pensando en una estrategia, sino tratando de sobrevivir y darle un giro a la situación que estamos viviendo. Entonces, todas estas consideraciones nos apoyan en el tema digital.
Hace unas semanas atrás encontré este artículo, es un artículo de una empresa egipcia, en verdad, que realizó un estudio en su país de cómo esta pandemia está afectando a los diferentes sectores. Lo tomé porque creo que se apega muchísimo a la relación ya en todos los países, un tema mundial, no solamente en este país de donde nace el estudio. Pero fíjense, básicamente a nivel de los diferentes sectores, lo que está hablando es cuáles son los potenciales perdedores o los más afectados en los sectores. Sabemos que es el tema turismo, aviación, automotores, etcétera. Son los sectores mucho más afectados con esta emergencia que estamos viviendo. Y por otro lado tenemos a los potential winners, es decir, aquellos sectores que realmente se han visto beneficiados de alguna manera de esta emergencia que estamos viviendo. Sin duda el tema médico, ¿sí? El tema de comidas, procesadores de comidas. Y por otro lado, fíjense acá, tecnología, e-commerce. Son sectores que en este momento tienen una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque las organizaciones necesitan transformarse. Si veíamos que estamos viviendo una cuarta transformación industrial, como se mostraba en el video del inicio, esto ha sido acelerado por la situación que estamos viviendo. Por ende, la palabra crisis en chino está formada por dos caracteres, lo que nos dice peligro y oportunidad. ¿Qué podemos rescatar en la situación que estamos viviendo? ¿Cuáles son las estrategias que las organizaciones están tomando para sobrellevarla? Es priorizar a los clientes actuales, conocerlos, entenderlos y cuidarlos. Manejar un portafolio de productos según las necesidades de estos clientes. Para poder definir un portafolio que permita cubrir las necesidades de mis principales clientes, yo necesito de información. Facilitar la compra, estrategias promocionales, servicios agregados, políticas comerciales, evitar reducciones de precios. Este tipo de estrategias necesitan análisis, el monitoreo permanente de comportamientos y tendencias, y sobre todo se resume acá, análisis y analítica, la valoración de clientes, segmentación de clientes, conocimiento del cliente, monitoreo de la salud de la empresa. En otras palabras, necesitan información las organizaciones para sobrellevar estos tiempos de crisis. Por lo tanto, ¿estamos listos para manejar esta información? Como organización, ¿consideramos que estamos listos? Esta es una pregunta que la mayoría de organizaciones a nivel mundial se están haciendo en este momento. Y no solo se están haciendo, sino que la están viviendo, ¿sí? En este momento han salido mucho más a flote las potencialidades que tiene la organización cuando tienen la información bien manejada y realmente es un activo, pero también cuando tenemos muchas brechas. Es ahora cuando se nota muchísimo más. Entonces, muchas organizaciones, para saber si están listas en el tema de manejo de información, generalmente han incurrido en proyectos de inteligencia de negocios, en los cuales se centran en preparar su información para tener sus datos almacenados de una manera oportuna, confiable, segura, que sea sencilla y accionable. Muchas organizaciones ya han hecho inversiones importantes en proyectos que les permiten organizar sus datos para poderlos convertir en información. ¿Por qué estoy mostrando esta diapositiva en la cual se hace referencia a un iceberg? Porque generalmente esta parte de organizar los datos para prepararlos y que puedan ser explotados y se conviertan en un activo de la organización, es la parte que está bajo el agua en el iceberg. Generalmente las áreas técnicas son las que viven esto y a nivel de las áreas funcionales, las áreas de usuario, ¿sí? No tienen una claridad de la inversión de tiempo, de la inversión de recursos que se realizan para poder organizar y tener sus datos como deberían dentro de la organización para que se conviertan en un insumo, en un activo. Generalmente los consumidores de información, que son los que explotan, los que toman decisiones, tienen una visión de la parte que está fuera del agua del iceberg, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando las organizaciones han invertido ya en proyectos de este tipo, los consumidores de información se centran en el análisis, mediante dashboards, mediante visualizaciones, que es un poco lo que vamos a ver más adelante, pero para llegar a esto y que realmente sea un activo con todo el valor agregado que se necesita, es importante tener previamente la casa ordenada, es decir, procesar los datos, validarlos. Hablaba Eduardo hace un momento de temas de calidad de datos, de preparar toda esta
diferentes fuentes que las organizaciones tienen en lo que tiene que ver con datos y consolidarlos en un repositorio central. Validarlos, verificar que realmente están los importantes para la toma de decisiones y una vez que estén listos, organizarlos para poder entrar justamente en esta fase de dashboard, de visualizaciones, de análisis. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Está la organización lista para cubrir todas estas necesidades? Para esto existe esta matriz que ha sido ya vista hace algunos años en el tema de los niveles de analítica y datos. En el nivel de madurez que tienen las organizaciones en lo que tiene que ver con analítica y datos. Y esta matriz lo que nos muestra es, en base a complejidad y en base a valor, cómo las organizaciones se califican. ¿Sí? Dentro del eje de las X tenemos la complejidad, es decir, estas iniciativas, estos niveles, qué tan complejos son de implementar dentro de la organización. Y por otro lado, el valor que le agregan a la organización. Aquí tenemos 4 niveles en los cuales arrancamos con la analítica descriptiva, en donde tenemos iniciativas de datos, ¿sí? En las cuales los más conocidos son la bodega de datos, que es lo que hablamos hace un momento, tener los datos organizados en un solo repositorio que me permita de una manera sencilla, oportuna, poder accederlos y poder tomar decisiones, utilizando dashboards o reportería. Como ustedes pueden ver, es el primer nivel de la madurez dentro de la analítica y de los datos. Y hay muchas organizaciones en el Ecuador, o a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, que ya tienen esto resuelto. Pero hay muchas organizaciones que aún no tienen esto resuelto. Parece mentira, pero aún no lo tienen. Entonces, necesitamos comenzar a analizar, verificar en dónde estamos, en qué nivel. El siguiente es el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué iniciativas tenemos en el nivel diagnóstico? Temas como data discovery, es decir, ya ir un poco más allá en el análisis. Están muy interconectadas con el primero, mas no son mandatorias. El tema de un BI operacional. ¿Qué quiere decir el BI operacional? Poder utilizar ya la inteligencia de negocios, el tema de tener una bodega de datos, los datos organizados de mejor manera para convertirlos en información y explotarlos ya no solo en toma de decisiones, sino en el día a día. Incluir procesos dentro de la organización que me permitan explotar esta bodega que ya tengo en temas transaccionales, operacionales, para poder mejorar procesos. El tema de gobernanza de datos y Master Data Management, es decir, identificar el mejor dato de todas las bases en las cuales yo estoy interactuando. Puede ser que yo tenga clientes en 5 bases distintas dentro de mi organización y quiero sacar la mejor información de clientes de todas. ¿Por qué? Porque como vimos, es fundamental tener muy bien identificados mis clientes. Proyectos de ese tipo están en la fase ya diagnóstica, lo que se conoce como data lakes, y trabajar con datos en tiempo real. Por otro lado, tenemos la analítica predictiva. Yo diría que entre estos 2 niveles iniciales y los 2 siguientes se podría hacer una subdivisión. Lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia de negocios tradicional, ¿sí? Va de aquí hacia atrás. Y lo que se conoce como Business Analytics o analítica de negocio y va de este punto en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Aquí nosotros ya vamos a centrarnos, si bien en data histórica, sí, pero el objetivo ya de estos niveles es en buscar la predicción de futuro, de qué es lo que va a pasar con mis datos. Entonces, en el nivel predictivo yo comienzo a utilizar algoritmos estadísticos, matemáticos, temas de machine learning, analíticas embebidas, Internet de las cosas, análisis de Internet de las cosas, en función de a mis datos que se generan, comenzar a buscarles comportamientos que me permiten predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Aquí ya vienen los famosos científicos de datos y muchos de los temas que les hablaba justamente en la introducción. Ahora, el siguiente nivel que tenemos es el de analítica prescriptiva. ¿Qué quiere decir? Aplicar ya la analítica pero en tiempo real. Generar temas de scoring de contenido, recomendaciones. Por ejemplo, el típico caso de Amazon. Cuando yo voy a hacer una compra en Amazon, pongo mi usuario y mi contraseña y automáticamente me comienzan a aparecer las promociones en función de lo que yo he hecho, lo que yo he comprado. No me aparece cualquier promoción. Es porque comienzan a conocerme como cliente y en base a comportamientos anteriores comienzan a hacerme relacionamientos, ¿sí? Y me mandan productos
en base a mi comportamiento. ¿Sí? Están aplicando la analítica en tiempo real. Estos niveles me permiten a mí como organización decir, bueno, ¿en qué estoy trabajando? ¿Hacia dónde puedo llegar? Obviamente la idea no es que las organizaciones cumplan con todos estos puntos. Como organización yo podría tener una estrategia de irme directamente hacia acá. Probablemente me cueste más, pero no necesariamente yo tengo que ir cumpliéndolos paso a paso. Para esto, si ustedes se dan cuenta, entre mayor complejidad, mayor valor. ¿Sí? Si yo tengo proyectos aquí de analítica predictiva, generalmente estos proyectos van enfocados a mis procesos de negocio. Si yo hago un análisis de retorno de estos proyectos, es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque estoy atacando directamente a procesos, estoy mejorando procesos o estoy generando mayores ingresos. En estos proyectos de acá, de la parte descriptiva, si bien me ayudan muchísimo, son la base de todo y me permiten tener la información preparada para toma de decisiones, es mucho más difícil hacer un esquema de retorno de inversión porque no necesariamente me está afectando el giro del negocio en procesos, ¿sí? Si yo fuera al tema operacional, probablemente es un poco más sencillo, de inteligencia de negocios operacional. Sin embargo, en estos procesos enfocados a analítica predictiva y prescriptiva, que son más complejos, el valor que me agrega dentro de la organización es mucho mayor. Para todo esto, cuando nosotros estemos buscando ya incursionar en este tipo de implementaciones, es importante que nos fijemos en lo que se conoce como el mapa mental de una implementación de un BI. Este está enfocado en un dashboard. Básicamente, la metodología de implementación arranca en lo que tiene que ver con indicadores. Yo comienzo a identificar en planeación hacia dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi estrategia? Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Y en base a esos indicadores yo comienzo a desarrollar mi alcance de proyecto. Es decir, bueno, para llegar a esos indicadores de mi organización, yo necesito esta información. Con esa información yo comienzo a identificar de dónde la saco. Técnicamente, de qué fuentes de datos puedo yo tomar esa información para mis indicadores. Aquí comienzo ya a diseñar lo que sería mi estructura de bodega de datos, de preparación de información. Comienzo a hacer prototipos. Aquí entra muchísimo el tema de metodologías ágiles. La idea es ir interactuando e incluyendo metodologías ágiles para hacer prototipos, poder entender comportamientos, poder ir probando con los usuarios finales de la información, que son los que toman las decisiones. Y una vez que esto está listo y definido hacia dónde voy a caminar, comienzo a generar ya la parte técnica. Comienzo a introducir el desarrollo ya de la implementación desde un proyecto completo, pero con un enfoque de negocio, para terminar ya en la presentación de los datos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y es ahí donde nacen conceptos como es el BI Data Storytelling, ¿sí? ¿Cuál es la idea con este tipo de iniciativas, de cómo enfocar la información? Muchas veces para los que hemos sido consultores o para los que han trabajado desde el punto técnico en las organizaciones, preparando información para las gerencias, tienen ese reto de interactuar con un gerente general, con un gerente comercial y poder apoyarle en la preparación de dashboards, indicadores de gestión para la toma de decisiones. Y cuando nos vamos a preguntarle a ese gerente que ya ha hecho una inversión importante en tecnología, en herramientas, etcétera, le preguntamos cómo se siente atendido respecto a datos, generalmente su respuesta es que no tiene datos. Es frustración. ¿Y por qué suelen suceder este tipo de cosas? Cuando nosotros vamos a hablar con una gerencia y queremos definir indicadores y dashboards, el enfoque debería ir orientado hacia la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la organización? ¿Hacia dónde queremos caminar? Y es por eso que cuando veíamos hace un momento la metodología de implementación, también arranca desde la estrategia. ¿Qué es lo que yo necesito como organización? ¿Hacia dónde quiero caminar? Y nuevamente hago referencia al video que veíamos. Ese video hablaba también de la transformación digital y esa transformación debe partir de una estrategia de negocio. Como vemos en esta diapositiva, no podemos depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. Eso decía Mark Twain. Si nuestra estrategia no está clara, vamos a comenzar a sacar dashboards de todo, indicadores de todo, y nos vamos a llenar de cosas en la organización y no vamos a lograr concretar y lo que vamos a generar es frustración a nivel de las gerencias. El señor William Thomson, ¿sí?, que era un científico de finales del siglo XIX,
lo que decía es estas tres palabras fundamentales. Lo que no se mide no se puede, perdón, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Desde el punto de vista científico. Unos años más tarde, este señor Peter Drucker, conocido como el padre de la administración por objetivos, se toma la palabra central de lo que no se mide, no se puede mejorar, y basa su teoría de administración por objetivos en la administración de empresas. Básicamente, el enfoque de este señor era, dentro de las organizaciones, el equipo gerencial, gerente general con su equipo de gerentes, van a definir una estrategia, van a planificar hacia dónde quieren llevar la organización y van a comenzarse a medir mediante objetivos e indicadores. Esto estamos diciendo lo que fue por 1954, ¿sí? En ese año, ya este señor Drucker hablaba de indicadores, de objetivos, de estrategia, ¿sí? Unos años más tarde, basados en estos principios de Drucker, el señor Robert Kaplan y David Norton comienzan a aterrizar un poco más sus conceptos y los llevan hacia un Balance Scorecard. ¿Qué es este Balance Scorecard? Una serie de indicadores ya orientados a diferentes perspectivas de la organización, ¿sí? Objetivos estratégicos que nacen de una planificación estratégica en la organización, donde se van midiendo, salen mis indicadores para saber si estoy cumpliendo o no, salen diferentes responsables. Estamos hablando de los 90, donde ya decían las organizaciones deben planificar a largo plazo con un plan que me permita a mí irme midiendo si voy cumpliendo o no voy cumpliendo, y comenzamos ya a trabajar con un set de indicadores. Un poco más adelante, ya más o menos por el año 2013, estos señores del Instituto COBE hacen un análisis a nivel mundial de diferentes maneras de cómo las organizaciones ejecutan estos planes famosos que mencionaban dentro de la metodología de Norton y Kaplan. Y comienzan a analizar y decir, bueno, las empresas cómo han sido exitosas implementando estas soluciones. Y se dan cuenta de que muchas empresas planifican muy bien, pero en el momento de ejecutar tienen problemas. Y es porque no están llevando de una manera organizada su ejecución. Escriben este libro que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, y básicamente estas disciplinas se enfocan en llevar un tablero de resultados convincente, es decir, en organizar los indicadores de una manera que les permita visualizar el avance, ¿sí? Muchas de estas teorías se centran en indicadores que les llevan a visualizar ese avance. Poco más adelante, también Google saca algunas ideas para manejo de indicadores con tendencias OKR, que lo que hacen es definir indicadores y definir esos objetivos y este seguimiento. Básicamente, todas estas estrategias se compilan en una metodología que se llama BI Data Storytelling. Tomando de algunos temas anteriores, nos centramos en definir la importancia de mis indicadores desde un punto de vista estratégico, entender la estrategia de la organización, identificar qué KPIs son los relevantes, priorizarlos, y una vez que los tengo priorizados, en ese momento recién me meto a diseñar, ¿sí? Primero lo hago en papel para decir, ok, señores, así va a lucir el dashboard, y finalmente nos vamos a la herramienta, ¿sí? Y en este tipo de soluciones es donde necesitamos nosotros utilizar herramientas que sean muy ágiles. Y es por eso que vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar con Power BI como una herramienta ágil. Pero es importante que consideremos que no necesariamente es herramienta al final, sino es entender la estrategia, cómo identificar el indicador, qué indicadores son valiosos para la organización, y en ese momento nos vamos a centrar en la estrategia, ¿sí? Por ende, nosotros deberíamos ir a definir cuál es mi meta como organización, qué indicadores son los que me ayudan a mí a medir que esa meta se esté cumpliendo, qué tendencias me ayudan a mí a verificar si el indicador se va a cumplir o no se va a cumplir, y qué acciones yo puedo ejecutar para mover esos indicadores. Todo esto yo lo hago antes de comenzar a trabajar con una herramienta. Y la idea es que esas implementaciones sean muy visuales, utilizando técnicas de storytelling, contando historias con mis datos. Fíjense, si yo tengo
una casa como esta, ¿entraría a ver si están contratando o entro a la de acá? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo utilice técnicas de storytelling, debo cuidar muchísimo el detalle y que los entregables luzcan muy bien. Es decir, cuidar muchísimo el detalle. No solamente el valor agregado, la presentación de la información como un valor agregado, sino el detalle. Y es así como nosotros nos centramos en hacer un diseño visual adecuado, ¿sí? Utilizando este tipo de técnicas. Ok, para esto, para nosotros poder trabajar con este tipo de enfoque, necesitamos herramientas ágiles, herramientas que me permitan a mí entender las necesidades, la estrategia de la organización, las necesidades de mis usuarios de información, ¿sí? Y poder reaccionar de una manera muy dinámica, ágil y con gran visualización, con gran impacto de visualización. Y es por eso que utilizamos herramientas como estas. Power BI es una herramienta que en los últimos años ha sido catalogada como líder, por ejemplo, en el cuadrante de Gartner, que es una firma auditora a nivel mundial, que analiza muchísimos sectores tecnológicos en el que tiene que ver con plataformas de inteligencia de negocios. Microsoft con Power BI viene liderando el cuadrante por varios años, más allá de 5 años ya, está como líder, ¿sí? ¿Y qué es lo que mide estos señores? El tema de agilidad. Power BI es una herramienta que me permite a mí manejar estos componentes. Un Power BI Desktop, que es la herramienta con la cual yo genero mis visualizaciones, me conecto contra diferentes fuentes de datos, preparo las visualizaciones, las comparto a un servicio de Power BI, ¿sí? Mediante un navegador web, y lo consumo desde dispositivos móviles. Esta herramienta me permite a mí atender a diferentes roles, a diferentes niveles dentro de la organización, como son mis gerentes, usuarios finales, los analistas de negocio, los diseñadores de reportes o power users o los científicos de datos. En esta pirámide estamos viendo a nivel de la complejidad analítica de cada uno de los roles, cómo les atienden a estos señores a nivel de sus necesidades. Los consumidores de información, ¿sí? Que son estos, los gerentes, usuarios finales y analistas de negocio, probablemente quieran entrar a un reporte, cambiar un par de filtros y analizar esa información, tal vez sacarse una copia, hacerle un par de cambios y poderlos explotar. Pero por otro lado tenemos a los productores de información, que son los diseñadores de reportes o power users. Estos señores de acá son los que van a trabajar con toda la herramienta y le van a comenzar a explotar. Hablábamos también de científicos de datos, si bien estos roles utilizan muchos otros tipos de herramientas adicionales a Power BI, necesitan presentar sus resultados y para eso pueden utilizar este tipo de soluciones como Power BI. El flujo de trabajo que maneja esta herramienta se enfoca en conectarse contra las fuentes de datos, independientemente de cuáles sean. Podemos trabajar desde una base de datos, un archivo plano, archivo Excel, servicios web, ¿sí? Procesarlos en su modelo dentro de Power BI Desktop, que es la herramienta con la cual trabajamos para generar los reportes, los publicamos desde mi servicio web y los explotamos con plataformas como un navegador o un dispositivo móvil. Ok, entonces vamos a avanzar con el demo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Poder conocer un poco a la herramienta, cómo funciona. Entonces voy a mostrarles los diferentes componentes que tenemos. Primero, les decía, tenemos el Power BI Desktop. La herramienta Power BI me permite a mí generar los dashboards, las visualizaciones, utilizando estos componentes, en este caso el Power BI Desktop, con el cual yo me conecto, fíjense, a diferentes tipos de datos. En este caso voy a hacer simplemente un ejemplo conectándome con un Excel. Yo voy a seleccionar como fuente de datos mi Excel, voy a ponerle conectar y voy a seleccionar un archivo. En este caso voy a utilizar como fuente de datos un archivo Excel que tiene información de ventas de una cadena de ropa. Pongo cargar datos. Y directamente lo que estoy haciendo es conectándome. Si seguimos el flujo, nos vamos hacia conexión contra datos. En este momento lo estoy cargando. Yo puedo hacerlo directamente contra una base de datos, contra un servicio web.
Una vez que cargo estos datos, yo puedo comenzar a explotarlos utilizando las diferentes visualizaciones que yo tengo aquí disponibles. Yo selecciono una, yo puedo cargarle con datos, por ejemplo, voy a seleccionar categorías, voy a seleccionar ventas, y es tan sencillo como eso. Entonces, como les mencionaba hace un momento, necesitamos entender la estrategia, necesitamos hacia dónde quiere la organización. En base a eso sabemos qué información es la importante, la relevante, monitorear. Una vez que tenemos esa información lista, necesitamos presentarle de una manera ágil. Idealmente conectarnos contra un repositorio de datos, una bodega de datos, para tomarla y presentarla. Una herramienta como estas, fíjense, es muy sencilla de utilizar. Yo simplemente voy definiendo mis componentes. En este componente digo qué es lo que yo requiero ver. Y una vez que defino qué es lo que yo requiero ver, comienzo a organizarlo. Es muy importante que cuando yo esté generando una visualización, vaya aplicando mucho cuidado en el detalle, ¿sí? Tamaños de letra, tipos de letra, uso de colores. Es muy importante que en estas visualizaciones yo tome todas estas consideraciones. ¿Para qué? Para llegar a ejemplos como los que tengo acá. Yo puedo generar un dashboard en el cual yo le dé enfoque, genere mis indicadores, genere mis tendencias, genere mis acciones en base a los datos con los cuales estoy trabajando. Una vez que tengo una visualización lista, preparada, validada, que visualmente luzca bien, yo la publico hacia mi servicio. ¿Sí? En este caso voy a seleccionarle hacia mi servicio de Power BI, pongo exportar. Y en ese momento yo ingreso a mi servicio de Power BI. El servicio de Power BI es un servicio totalmente web, en el cual yo accedo y puedo comenzar a consumir mi información. En este caso me voy a ir al área de trabajo donde yo publiqué, que es como una carpeta, y yo puedo automáticamente acceder a mi visualización. En ese momento, fíjense, yo puedo acceder al dashboard que acabo de publicar y puedo consumir información. Este dashboard yo puedo publicarlo con los diferentes usuarios de la organización, ¿sí? Y podrá consumir la información como lo requiera, desde un dispositivo móvil, desde un navegador web, etc. Fíjense, la misma visualización que teníamos dentro de mi Power BI Desktop, yo la comienzo a visualizar desde un ejemplo a nivel de dashboard. Ahora bien, ¿hacia dónde puedo llegar? Voy a entrar a un ejemplo. Yo puedo generar una serie de dashboards. Esta serie de dashboards, darles un enfoque ya mucho más organizado con la información que yo requiero. Y puedo diseñar lo que se conoce como un panel. Fíjense, en este panel yo estoy poniendo indicadores de diferentes dashboards o componentes de diferentes dashboards en una sola visualización. Dentro de una organización yo puedo poner información contable, información de ventas, información de inventarios, etcétera, diferentes tipos de indicadores en una sola visualización. Y puedo comenzar a explotar la información, por ejemplo, utilizando preguntas a nivel de mis datos. Le doy clic en la opción de preguntas y aquí automáticamente, en base a los datos que tengo dentro de mi panel, me van a generar incluso preguntas sugeridas, ¿sí? O yo puedo comenzar a preguntar aquí. Por ejemplo, quiere el top 10, ¿sí? De unidades vendidas o de ventas, ¿sí? Fíjense que aquí me va guiando a nivel de mis preguntas anteriores. Entonces, yo quiero seleccionar esta pregunta de acá. Ay, perdón. Y comienzo a visualizar resultados. El momento que yo selecciono cualquiera de estas, fíjense, automáticamente me da una visualización sugerida. Yo podría directamente aquí seleccionar una de las preguntas y automáticamente me va a comenzar a visualizar los datos en base a mi pregunta que voy generando.
Fíjense que hago un top de regiones, automáticamente me sale el top en función de una recomendación. Si yo considero que esta visualización es relevante para mi dashboard, yo podría anclarlo a mi panel principal, ¿sí? Y visualizarlo. Fíjense, me regreso a mi panel y comienzo a organizar la información. Para esto, como les mencionaba hace un momento, es fundamental que conozca cuál es la estrategia, qué información necesito y comenzar a organizarla. Una vez que yo tengo listo, fíjense, incluso puedo tener la opción de irme a alguno de estos, le doy clic en el indicador y automáticamente me abre el dashboard que yo había construido, fuente de datos. Yo puedo directamente desde la información resumida acceder hacia mi detalle. Esta información yo la puedo exportar hacia un PDF, imprimirlo, generar un PowerPoint, compartirlo con personas de la organización o directamente puedo hacer un análisis un poco más específico. Yo puedo acceder directamente a mi área de trabajo, yo puedo identificar mi grupo de datos con los cuales estoy trabajando en ese momento y puedo hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para obtener conclusiones rápidas. Yo le doy clic en obtener conclusiones y ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a ejecutar algoritmos con los datos que tengo relacionados a este modelo y me va a encontrar comportamientos atípicos. Va a comenzar a recomendar visualizaciones, va a comenzar a identificar comportamientos de mis datos. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra que a nivel de recuento de datos, en las diferentes categorías de producto que yo manejo, esta categoría es la principal y realmente es un porcentaje muy alto. Entonces me hace un análisis y me dice, mira, esto encontré con los datos que tú tienes. Una vez que yo identifico este tipo de comportamientos y me parece relevante, de igual manera le puedo decir anclarlo, le voy a anclar a mi panel existente y yo puedo ir organizando la información de una manera sencilla y visualizándola resumida. Nuevamente, el objetivo aquí es tener la información adecuada, tener el enfoque de la estrategia y en base a eso comenzarlo a trabajar. ¿Okay? Básicamente eso es lo que les quería mostrar. No sé si, Eduardo, avanzamos con preguntas. Sí, muchas gracias, Patricio, muchas gracias por la explicación. Sí, ha surgido una gran cantidad de preguntas justamente en este caso. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, nada más comentarles un poquito acerca de quiénes somos. Nosotros somos Handitech Academy y estamos con estos webinars ya cerca de 2 meses, si no me equivoco, todos los martes de la semana, de todas las semanas hemos estado trabajando con temas relacionados a la ciencia de datos, con varios expositores, entre incluso he estado yo, bueno, varias personas invitadas del extranjero incluso. Y bueno, nada más para decirles que si desean preparar mucho más en estos temas de ciencia de datos, en temas de visualización, en temas de programación, de limpieza de datos, pueden visitar nuestra plataforma databits.ai, donde encontrarán nuestra tienda virtual con todos los cursos que estamos ofertando en este momento, entre los que destacan justamente los tracks. Estos tracks son un conjunto de cursos, de módulos que hemos preparado en base a la experiencia que tenemos dentro de la industria para facilitar el camino de aprendizaje de las personas que están interesadas en este ámbito de la ciencia de datos. ¿Okay? Pueden visitarlo justamente en databits.ai. El día lunes de la próxima semana estaremos iniciando con nuestro track de ciencia de datos con Python, en el cual analizaremos todo el ciclo de vida de los modelos que se pueden hacer y empezaremos trabajando desde el lenguaje de programación Python desde cero. Trabajaremos también con nociones de estadística, con nociones de machine learning o entrenamiento de modelos de aprendizaje supervisado y terminamos con la modelización por medio de redes neuronales con reconocimiento de imágenes y otras cosas interesantes que preparamos para ustedes. Échenle un ojo en databits.ai y para las personas que se han conectado al webinar, el día de hoy pues les hemos preparado una sorpresa que es un descuento del 20% en los cursos, en este caso en el curso de el track de Data Science con Python, y lo pueden usar por 48 horas. En este momento estoy poniendo el código de promoción dentro del chat para que las personas que estén interesadas pues lo puedan usar y puedan beneficiarse
de este beneficio que hemos preparado para quienes asisten a nuestros webinars constantemente. Sin más, pasamos pues a la parte de preguntas, justamente, Patricio. Primero, pues, hemos tratado de resumir la mayor cantidad de preguntas que han hecho, algunas están relacionadas, otras no. Evidentemente no nos da el tiempo para poder pasar todas las preguntas, pero bueno, vamos ahí con las más recurrentes que nos ha enviado por el chat interno y pues el abierto a las personas. La primera que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia principal entre trabajar con el formato gratuito y pago? Patricio, si nos ayudas ahí con tu criterio. Ok, yo les hablaba de que Power BI maneja 3 componentes. Power BI Desktop es la herramienta gratis. Nosotros podemos entrar al sitio de Power BI y descargarnos Power BI Desktop. Con esto yo podría conectarme contra fuentes de Excel o fuentes de bases de datos de una manera sencilla, ¿sí? Y poderlo trabajar. La diferencia es que yo no puedo compartir esa información con el resto de usuarios de la organización utilizando el portal web. El servicio web de Power BI es el que es licenciado. Entonces, yo para poder acceder al servicio de Power BI necesito un usuario de Power BI Professional. Con este usuario yo podría generar una publicación, compartirlo hacia el portal e incluso una vez en el portal yo podría generar un link para visualizar mi reporte y compartirlo con personas externas que no necesariamente requieran de un usuario de Power BI. ¿Sí? Esa es una funcionalidad que tiene para embeber el resultado de un dashboard en una página web o en un mail en el cual las personas a las que yo les comparto este link pueden acceder a ver mi dashboard y tener toda la funcionalidad. Incluso acceder a actualizaciones de los datos. Obviamente esas personas no tienen un usuario y no puedo manejar seguridades. Entonces, básicamente esa es la primera diferencia entre tener un gratuito y un pagado. El gratuito, la manera de compartir sería generar un archivo, compartir ese archivo en una carpeta y como lo haría con un Excel, que la persona que quiere ver se meta al archivo, lo abra y lo corrija. Entonces, esa es la principal diferencia entre el Power BI gratuito y el pagado. Muchas gracias, Patricio, por tu explicación. Otra pregunta que nos hacen es si tal vez tienes conocimiento de algunos beneficios que podría tener Power BI respecto a otras herramientas comunes, como en este caso sería Tableau, por ejemplo. Ok, cuando nosotros veíamos el cuadrante de Gartner, las 3 principales herramientas que están liderando ese cuadrante son Power BI, Tableau y Qlik. ¿En base a qué? Que son herramientas muy ágiles. Las 3 herramientas me permiten a mí tener la información y organizarla de una manera sencilla, con visualizaciones de alto impacto. Entonces, en ese sentido, las 3 como que son comparables. Un poco a nivel de calificación, está mejor puntuado que todas Power BI, haciendo un análisis de funcionalidad, de vistosidad de herramienta, de agilidad y también un análisis costo-beneficio. Entonces, si nosotros evaluamos esos factores, podríamos decir que Power BI es beneficiosa en ese sentido. De todas maneras, las otras herramientas también son bastante buenas. Muchas gracias, Patricio. Otra que nos hacen y que, bueno, hay varias personas que han preguntado esto, y nos hablan acerca de si existe algún tipo de restricción en cuanto al volumen de información o, en otras palabras, el número de datos que puede consumir Power BI. Si nos podrías contar al respecto, por favor. Sí, cuando yo trabajo con Power BI Desktop no tengo mayores limitaciones a nivel de datos. ¿Qué es lo que pasa? Power BI Desktop se conecta contra las fuentes y dependiendo de la modalidad de trabajo, yo puedo conectarme contra una base de datos y delegar que la consulta trabaje de forma directa, es decir, utilizando Direct Query. Esto funciona contra ciertas bases. Cuando lo hago así, mis archivos de Power BI Desktop no crecen mucho porque mis datos siguen estando en la base. Y ahí no tengo ninguna restricción. Cuando yo trabajo jalando mis datos hacia mi modelo de Power BI, voy a poder embeberlos dentro de mi archivo. Este va a crecer, ¿sí? Obviamente, entre más grande es el archivo, más pesado va a ser de manejo y podría tener yo problemas con archivos muy grandes. Una limitación que tenemos es cuando queremos publicarlo. Cuando yo quiero publicar hacia mi servicio de Power BI, yo sí tengo una limitación de tamaño. Archivos más grandes, parece que es de 10 gigas, no puedo explotarlos, no puedo publicarlos, perdón. Entonces, si es que yo voy a trabajar sin utilizar conectividad directa con la base de datos y guardando mi archivo, si es muy grande, sí puedo tener problemas en el momento de exportarlo. Muchísimas gracias, Patricio. Vamos con 2 preguntas finales
Y la primera es si es que se puede hacer esta etapa de preparación de los datos previo a la realización de las visualizaciones, si esto se puede hacer dentro de Power BI y cómo funciona esta herramienta, cómo es esta funcionalidad, si es que existe, es lo que nos plantean. Sí, si entiendo bien la pregunta, tal vez se están enfocando al tema de preparación de datos utilizando el ETL para comenzarlo a explotar dentro de Power BI. Puede ser una alternativa. Power BI no es una herramienta enfocada a ETL. Sí, de todas maneras, si nosotros vamos a trabajar con prototipos, podríamos trabajar con Power BI directo, hacer el prototipo, entenderlo a nivel ya de un producto mínimo viable, encontrar el resultado final, publicarlo, revisarlo y una vez que está listo, pasarle a mi equipo técnico para que lo haga ya con una base de datos más robusta, con un ETL. Estamos hablando ya de una organización que tenga esas capacidades. Caso contrario, si es algo más pequeño, yo podría trabajarlo directamente con Power BI. Muchas gracias, Patricio. Y la última pregunta nos habla acerca de la seguridad y la autentificación para poder compartir estos tableros. ¿Cómo funciona eso? ¿Existe la posibilidad de tener contraseñas? Si nos podrías contar un poquito al respecto de cuando estos dashboards están ya publicados en la nube, cómo cuidarnos de que solo las personas de la organización, las que deberían revisar esta información, sean las que tienen acceso. Ok, ahí es donde entra el tema pagado de Power BI, que es el Power BI Professional. Para nosotros poder acceder al Power BI Professional necesitamos un licenciamiento. Ese licenciamiento nos lo da directamente Microsoft, creamos un usuario y se valida ya contra los servicios de Microsoft con ese usuario y esa contraseña. Entonces ahí manejamos todas estas niveles de seguridad. Nosotros podemos aplicar seguridades a nivel de los objetos con los cuales vamos a trabajar o incluso a nivel de los datos que queremos presentar. ¿Sí? Finalmente, yo les hablaba de que podríamos nosotros publicar un dashboard con acceso público. Ese dashboard que nosotros lo hagamos, ahí sí estamos abriéndole para la persona que tenga el link. Pero nosotros directamente lo estamos haciendo. No es porque la herramienta sea abierta, sino más bien porque lo estamos generando. Perfecto, Patricio. Muchísimas gracias por tu explicación. Estamos justamente sobre la hora para terminar el webinar del día de hoy. Contarles a los que nos han visitado el día de hoy en este webinar que todos los martes tenemos un ciclo de webinars, de conversaciones acerca de distintos temas relacionados a la ciencia de datos. En el mes de julio estamos por lanzar el calendario con los webinars que estarán para este mes y pues invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como DataBits y en LinkedIn como Handitech Academy, que es la empresa pues a la que pertenecemos todos, nuestro producto DataBits de enseñanza en línea. Sin más, pues espero que nos visiten en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Una excelente noche para todos y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Una buena noche. Una buena noche con todos.